¿Qué demonios tiene la NASCAR? Para que guste tanto. Claro, para que le guste tanto la NASCAR. Sí, Javi Quilón. 5 décimas le ha quitado Graham Blaney a Tyler Reddick, 2.1 de diferencia. Porsche Supercar, DTM, Fórmula 3, Fórmula 2, F1 Kids, F1 Academy y NASCAR. Y NASCAR, lo más importante. Pues Javi, aquí como ya lo digo 1000 veces, empezamos sin anestesia. Vale. O sea que empezamos ya. Pues venga. Así que bienvenido, Javi. Muchas gracias. Estamos con Javi Quilón, comentarista de, que no son poca cosa, Porsche Supercar, DTM, Fórmula 3, Fórmula 2, F1 Kids, F1 Academy y NASCAR. Y NASCAR, lo más importante. Y el de NASCAR, que es lo más importante, que es lo que vamos a hablar hoy, se tiene que notar ya en la camiseta que llevo, ¿no? Sí, Pero bueno, luego aparte, en la radio, estás en Auto FM Radio, que ahí también vais a estar con Fórmula E y Dakar. Sí, estamos con todo el motor, pero sobre todo Fórmula E. Ahora en diciembre es con lo que vais a empezar. Pues lo dicho, nada, gracias por venir. Y lo primero que sí que te iba a preguntar, porque claro, hay gente que puede pensar que, bueno, que ser comentarista es ponerse delante de un micro y hablar de lo que te gusta. Ojalá fuera así, pero no es el caso. Entonces, en tu caso, o sea, yo sé que tú tienes un background en el mundo de los simuladores. Eso es. Pero ahí eras aficionado o sea, no narraste nada, porque a día de hoy las competiciones de sim racing son tan pepinas que hay narradores. En Estados Unidos, igual aquí en España todavía no ha pegado ese pelotazo. Hubo un primer intento con la SL, pero no salió adelante. Pero sí, yo al final todo por afición, por pasión por el motor. Al final no podía empezar por el mundo real, pues empecé por lo virtual. Y yo siempre lo digo, yo nunca tuve el objetivo ni el fin de dedicarme a esto. Yo lo hacía porque me gustaba, porque me divertía, porque tenía tiempo en casa para hacerlo también. Y unas cosas llevaron a la otra y al final pues aquí estamos. Pero o sea, sí que tuviste que hacer una formación profesional como tal para poder ser... Sí, pero eso fue después. Primero fue la afición, después fue el reconocimiento de la gente y ahí fue cuando dije, a lo mejor hay que prepararse y tal. Y ahí fue cuando preparamos locución oratoria y esto nos llevó a acabar... ¿Y eso que es como un módulo, una carrera? Un grado, ¿no? Efectivamente. Yo no estudié carrera porque, bueno, por unas cosas y por otras no fue posible. Y al final, cuando vi esta oportunidad, busqué la manera de prepararme, de formarme como comentarista, como locutor. Eso me llevó a la radio, a conocer mucha gente a través de Auto FM. Y bueno, pues ya sabes, cuando tienes agenda, tienes contactos, al final todo es más sencillo. Sí, sí. ¿Y este es el segundo año en DAZN con la NASCAR? Segundo y medio, porque es cierto que, bueno, con la NASCAR es el segundo. Con la NASCAR es el segundo. Pero en DAZN es segundo y medio porque yo empecé como medio año antes con el DTM. Ah, vale. O sea, antes en el 2023. Eso, ya estaba con la DTM. Pero eso, 2024 full NASCAR y 2025, bueno, todo lo que he dicho, que no es poco, porque, ¿sabes? Tú has tenido fines de semana de que ¿cuántas horas has podido estar en el estudio? Yo he tenido fines de semana de entrar a las 7 de la mañana en la oficina de DAZN y salir a las 5 o 6 de la tarde. Sí, cuando termine la NASCAR, alguna de estas carreras. Bueno, claro, salir a las 5 o 6 de la tarde, ir a casa un momentito y volver para la NASCAR. Sí. Terrible. Y bueno, ha habido fines de semana que he tenido carrera el sábado de soporte o algo que ha sido por la tarde-noche. Sí. Y como la NASCAR te quedas al día siguiente porque claro, ¿para qué te vas a ir a casa? Sí, bueno, pero habiendo pasión, obviamente, al final no es... O sea, entiendo que puede ser complicado, sobre todo para gestionar con la familia y tal igual, pero bueno, oye. No, bueno, tengo la suerte que mi mujer ya, hay que decirlo, el trabajo que ella tiene, pues muchas veces también toca los fines de semana. Muchas veces, pues, no es difícil compaginarlo porque está ella trabajando a la vez que yo. Qué bueno. Y bueno, lo dicho, vamos a hablar sobre todo de NASCAR, pero lo que has mencionado tú antes, o sea, todo esto empieza por la pasión por el mundo del motorsport. Y bueno, esto me recuerda un poco al canal que, los que me conocen, el canal que tuve hace años de coches, que siempre hacía un poco esa misma pregunta y te la voy a hacer. ¿Cómo empieza tu gusanillo por los coches? ¿Qué recuerdos tienes así de chavalito? Bueno, pues yo recuerdo que yo tendría como 5 o 6 años. Bueno, no, esto fue en 2003. Yo tendría ya algo más. Yo tendría, 6, 7 años, más o menos. Y yo recuerdo pues el típico domingo de estar con la familia, ir a tomar el vermú por la mañana, como estiramos mucho aquí en España. Sí. Y yo recuerdo de escuchar a mi padre y a mi tío hablar de Fernando Alonso. Yo no sabía quién era, pero yo recuerdo escuchar hablar de él. Y estar en un bar tomando pues una copa y de repente ver en la tele que estaban con el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 de 2003. Y entonces
yo cuando lo vi me llamó muchísimo la atención y de hecho cuando volvimos a casa yo le dije a mi padre, quiero que me pongas lo que estábamos viendo en el bar aquí ahora mismo. Y ese es el primer recuerdo que tengo de Fórmula 1. Tengo algún vago recuerdo de antes, de Michael Schumacher, de también la época de La Rosa y Margené, pero muy vago, ahí era muy pequeño. Sí. Pero la primera vez que yo recuerdo de aficionarme por el mundo del motor fue aquí. Y bueno, pues eso al final, 2003 Fernando Alonso ya llega a la Fórmula 1 con un equipo bueno como el Renault, 2004, 2005 sabemos lo que pasó. Pillaste la cresta de la... Claro, entonces a mí me pilló en un momento que era fácil aficionarse al motorsport. Sí. Y luego, pues, ¿qué ocurrió? Pues que con el paso de los años iba creciendo más la afición por la Fórmula 1 sobre todo, pero cuando pillan esos años que Alonso no va tan bien, que de hecho se va de la Fórmula 1, pues a mí me da el gusanillo por conocer más mundo, más allá de la Fórmula 1, y es donde ya 100% me enamoro del motorsport, del automovilismo. ¿Y con la NASCAR? ¿Cuándo te dio? Bueno, la NASCAR... ¿Por la Sim Racing o...? Siempre, no, la NASCAR siempre ha sido un gusanillo que yo he tenido por... Yo soy una persona muy curiosa y la NASCAR es totalmente distinta a lo que vemos, ¿no? Aquí en Europa en cuanto a automovilismo, ¿no? Sí. Entonces a mí me llamaba la atención qué demonios tiene la NASCAR para que guste tanto. Claro, para que le guste tanto a la gente. Y entonces siempre me ha llamado la atención y bien con los videojuegos, bien con el Sim Racing, he estado muy metido en ello. Al final verlo desde aquí de España siempre ha sido muy complicado, pero siempre que he tenido oportunidad también lo he visto. Y al final pues ha sido simple curiosidad. La NASCAR no ha sido por afición ni por nada, siempre ha sido querer entender qué demonios había detrás de la NASCAR. Sí, yo es que recuerdo, porque antes de que empezarais a retransmitirlo vosotros en DAZN, sí que hubo un año que creo que salió, no sé si fue la temporada completa, pero algo había en Movistar, puede ser. Puede ser. Que no sé si de hecho estaba David. Pero creo que no era Xfinity. No era... No lo sé, es que no me acuerdo. Creo. No me acuerdo. Pero bueno, puede ser, ¿eh? Eso, yo me acuerdo de verlo, porque sí, o sea, yo al final sí que por consumir YouTube y demás, sí que me han salido a veces cosas de NASCAR y demás, y lo que dices tú, dices, coño. Más luego, que ya hablaremos, los clichés estos de, ¿no? Girando a la izquierda, pedal a fondo, no sé qué. Y ya de empezar, es que no me acuerdo qué año era, tío, pero ya de empezar a verlo y decir, ostras, o sea, el espectáculo, ¿sabes? Dices, y eso que, a ver, las comparaciones con lo que tenemos aquí en Europa son bastante odiosas. La Fórmula 1 ha ido aburriéndose, ¿sabes? Con los años, el formato, la reglamentación y demás, pues hacen que la Fórmula 1 a día de hoy sea... Pero sí que es verdad que si echas la vista atrás, igual un poco a la época en la que tú te empezaste a aficionar, no era tan así. La Fórmula 1 era más divertida, era mucho más divertida. Sí. Y a día de hoy la NASCAR, yo por lo menos lo entiendo como que son un poco casi como los últimos gladiadores del motorsport. Porque es que lo que se ve en la NASCAR, tú que además retransmites 1000 cosas... ¿Dónde más lo ves? ¿En la DTM como mucho? Sí, en el DTM. Bueno, en campeonatos como el DTM, ¿no? Que todo se iguala con el BOP. Al final depende es que ese BOP vaya muy bien, ¿no? Pero sí, al final campeonatos donde hay grandes marcas detrás es muy complicado, ¿no? Hacerles parar ese avance tecnológico, ese desarrollo que ellos hacen, es muy difícil parárselo para igualar las cosas, ¿no? Porque al final meten mucho dinero para que eso no ocurra. Entonces sí, al final en la NASCAR es lo más parecido a igualdad en pista al máximo nivel, quiero decir. Claro, pero además ya no solo la igualdad, sino los relajados que son con las reglas en cuanto a carrera. O sea, porque los toques que se ven, cuando en la recta se van empujando para choques, va para draft. Eso no lo ves en ninguna otra categoría, por ejemplo, ¿no? Bueno, a ver, en Supercars, por ejemplo, que sí que es cierto que tienen esa hermandad, por así decirlo, con la NASCAR, sí que se ve, ¿no? Y son carreras de circuito, pero al final hay que entender, yo siempre lo digo, hay que separar. Es automovilismo, pero es otro automovilismo. No hay que pensar igual que pensamos aquí en Europa. Y eso es lo bueno que tiene la NASCAR o lo diferente que tiene la NASCAR. Sí, no, totalmente. Que es eso. O sea, yo por eso te decía, no, mi concepto, yo entiendo que son como los últimos gladiadores del mundo del motor, porque es que lo que dices, la igualdad sí que es muy dura. O sea, la igualdad pues está ahí. O sea, los coches son todos iguales. Sí que muchas veces lo comentáis, ¿no? Que hay circuitos que igual los Super Speedway igual pueden favorecer más a una marca de motores y a otra menos. Que bueno, también, a ver, estamos aquí hablando que tú y yo que nos gusta, sí que entendemos, pero igual la gente que no nos conoce, igual no entiende mucho la NASCAR. No vamos a entrar al detalle, pero... Podemos decir que todos los coches, lo que es el chasis, carrocería, es igual para todos y luego hay diferentes motorizaciones que también tienen que cumplir la misma reglamentación de diferentes marcas, que están Ford, Chevrolet y Toyota. Así es. Al final,
la idea que tiene la NASCAR, esto es como, yo siempre se lo explico a la gente de la misma manera. Tú vas a un karting de alquiler, ¿no? Y todos los coches son iguales. Sí, pero no son iguales realmente, ¿no? Hay veces que te toca un carbono y hay veces que te toca un carbono. Pues eso lo podemos extrapolar a cualquier categoría del mundo del automovilismo, y más a la NASCAR. La intención es que todos los coches sean iguales. Es imposible que haya dos coches iguales. Es imposible. No existe esa posibilidad. Al final, el chasis, la estructura, todo es igual. La carrocería, aunque la gente dice, no, pero se nota que es un Toyota, se nota que es un Ford. Sí, pero es prácticos son lo mismo. Es exactamente lo mismo. Lo único que cambian es el frontal para que se sepa que es un Toyota, que es un Ford y un Chevrolet. Y luego el motor, sí que es cierto que cada marca tiene su motor, pero están bajo el reglamento técnico de la NASCAR. De hecho, si la NASCAR ve que un motor va más rápido que otro, lo meten al banco de pruebas. Dicen, ven para aquí a ver qué estás haciendo. Intentan igualarlos. Sí, no, es la máxima de la NASCAR, que sea todo para todos iguales y que al final sea el piloto y el setup. Sí, exacto, y el equipo. Y la estrategia. Ahí es donde los equipos grandes marcan la diferencia, ¿no? Penske, Joe Gibbs, Hendrick, son los que tienen un equipo técnico muy bueno detrás y se nota la diferencia. Sí, porque uno podría decir, bueno, pues entonces el que suele salir de los últimos tiene las mismas posibilidades que los primeros. Teóricamente sí, pero ahí lo que dices, hay estrategia, el equipo como tal marca bastante la diferencia, aparte de los pilotos, ¿no? Sí, así es. Al final, en la NASCAR es lo que buscan, y sí que es cierto que, aunque hay igualdad, luego hay grandes especialistas, ¿no? Dentro de cada uno de los equipos, dentro de cada uno de los circuitos, que también hay que hablar de esto. Sí, y al final, la NASCAR busca eso, ¿no? Que sea un espectáculo, y es lo que es. Sí. Busca espectáculo, pero claro, es que este año la Final Four ha sido terrible. Yo sé que tú eres bastante crítico con el formato de los playoffs, que también vamos a mencionarlo. En la NASCAR hay que diferenciar entre temporada regular y playoff. Exacto. Tienes la temporada regular, que es toda la carrera, y durante esa carrera uno va acumulando puntos. No vamos a entrar en todo el detalle, pero vas acumulando puntos para poder entrar en las últimas 10 carreras finales, que son los playoffs, que son octavos, cuartos, semifinales y final. Exacto. Por eso hay un ganador de la temporada regular y hay un ganador de los playoffs. Y este año la carrera final ha sido una locura. Una bomba. Ha sido una locura. Y sí que creo yo que ahí lo que decía, que tú eres bastante crítico con el formato de los playoffs, porque tanto este año, y esta es mi opinión, tanto este año como el año pasado, y el anterior, los que han ganado no son los que se lo merecían, desde mi punto de vista. Me refiero, Kyle Larson en playoff. Kyle Larson ha sido el ganador de la Copa este año, de los playoffs. No ha ganado ni una sola carrera de los playoffs. Y Joey Logano, el año pasado, 2024... Ganó 3. En los playoffs, 1 en la regular. Ganó una, sí, no, pero lo que iba a decir, ¿cómo pasó a la final? Bueno, no, sí, porque descalificaron a uno por puntos, tal. Eso es lo que quiero llegar. Todo lo que le fue pasando a Logano fue chiripa. Que parecía que le habían puesto una alfombra roja para llegar a la final. Sí, chiripa. Entonces, claro, desde el punto de vista de... Igual es un poco el concepto también lo que decías, el concepto que podemos tener los europeos con la Fórmula 1 y tal. Ves esas cosas y dices, es que no es justo, ¿no? No es justo. Y sobre todo lo de este año con Hamlin ha sido súper injusto, súper injusto. Pero lo que decía, ¿no? O sea, en pos de buscar el espectáculo, igual hay que hacer ciertos sacrificios con lo que es justo, que yo soy de los que siempre he dicho que la competición no es justa. O sea, yo siempre hay un ganador y chorrocientos perdedores. O sea, yo siempre he dicho, y esto aprovecho aquí y lo voy a decir, yo siempre he dicho que los playoffs, el formato que hay actualmente no me gustan, pero sí que me gusta que hasta el final de la temporada tengamos espectáculo. Es decir, el formato actual de los playoffs necesita una vuelta de tuerca, pero no cambiarlo por completo. Es lo que yo opino. Luego también, a mí me gusta mucho bueno, pues cuando estamos en retransmisión, el generar debate, por crear movimiento, porque al final el que unos tengan una opinión y otros tengan otra es interesante. Para mí, Larson este año es un campeón legítimo. Más allá de que no haya ganado ninguna carrera en los playoffs. Y lo fundamento en algo muy sencillo. Si tú sacas la puntuación de las 36 carreras, Larson es el primero. Entonces, los que decimos, no nos gusta el formato de playoff, está ok, ¿vale? Pero si ha ganado el que hubiese ganado sin formato de playoff, no podemos echarnos las manos a la cabeza. Este año. Exacto. Este año, claro, porque lo ganó el año pasado, ganó, y creo que por puntos hubiese sido 12º o algo así. Que
Ahí es cuando a ese tipo de cosas me refiero, claro, ¿sabes? exacto. Entonces yo al final, que soy de esas personas que me he tirado todo el año diciendo que lo gano, aunque es un gran piloto y nunca voy a decir lo contrario, pues para mí no era un campeón legítimo el año pasado. Desde luego que no. No puedo decir este año que Larson no es un campeón legítimo, que no es el campeón que esperábamos por lo que estaba ocurriendo. Sí, pero sí, legítimo es porque... No, sí, legítimo lo es, pero es que también es eso, o sea, estás todo el playoff tapado, porque las cosas como son... No hizo gran cosa. No hizo gran cosa y de repente, a falta de 5 vueltas, te encuentras con el caramelito, que sí, que al final... Pobrecito Hamlin, pero hay estrategias, ellos podían haberse arriesgado, como se arriesgó el Hendrick con la estrategia de Larson, pero que se queda ese sabor... Sí que es cierto que tuvo suerte, pero también es un error de Joe Gibbs, porque para que lo entienda todo el mundo, cuando tú entras en boxes, en la NASCAR tú tienes los diferentes pit wall, no es como en la Fórmula 1 que depende de en qué posición ha quedado el equipo en la última temporada, tienes el box. No, aquí en la NASCAR, cuando tú clasificas, elijas. No solo tienes la posición de salida, sino que tienes el orden de elección de pit stop, por así decirlo. Entonces, Larson tenía uno de los del principio y Hamlin tenía el último. Es decir, que cuando Larson sale de hacer su cambio de ruedas, que solo cambió 2 neumáticos, Hamlin todavía no había llegado. No es que no había cambiado de ruedas, no es que no había llegado. Es decir, el equipo tenía tiempo de ver qué había hecho Larson y copiar. Entonces, ahí es donde está el error. Tuvo suerte Larson, pero también Joe Gibbs comete un error, ¿no? El equipo del número 11 comete un error ahí. Sí, yo creo que ahí igual fueron demasiado cautos pensando que igual iba a haber otro overtime y demás, pero... No, se les complicó. Sí, no, bastante. A mí me sabe muy mal porque sabéis que yo soy muy de Denny Hamlin, pero no soy de Denny Hamlin porque tenga prioridad por él o porque me guste, sino porque considero que es un piloto que ha dado mucho por la NASCAR. ¿Cuántas temporadas lleva ya? Lleva más de 20, creo que desde el 2005-2006. Un espectáculo. Es que son, Y creo que por palmarés, que tiene más de 60 victorias, no, 60 creo que ha conseguido este año. Es que un piloto tenga 60 victorias y no tenga ningún título de la NASCAR. Por eso yo me gusta mucho Denny Hamlin, porque creo que merece un título. Seguramente que si hubiese ganado Denny Hamlin este año el título, yo no hubiese hablado de Denny Hamlin más en la historia. Pero hablo de él por eso, porque es injusto que no tenga un título de Denny Hamlin. Sí, a ver, es que es lo que hablamos, la competición es justa y si no ganas cuando hay que ganar... O sea, yo en eso sí que no soy como David, que no lo hemos mencionado. David, un saludo, que es tu compañero en DAZN con la NASCAR. David sí que es más de titulitis, vamos a decirlo así. Yo no lo creo tanto, pero sí que es verdad que si no estás ganando cuando hay que ganar, ¿de qué te sirve tener 60 victorias si no tienes un campeonato? Dicho esto... 60 victorias, ¿cuántos pilotos lo habían conseguido en la NASCAR? Aparte de 10, ¿no? 9 más que él. O sea, de 60 para arriba... Él está 10º, empatado con Harvick ahora mismo. Casi nada. Y la historia de la competición de la NASCAR es larga, son muchos pilotos, son muchas carreras, o sea, que estás en ese top 10 es digno de mirar y dice mucho de lo buen piloto que es Hamlin. Otra cosa es que a Hamlin no le tragues, que esto yo creo que, por ejemplo, a David, este año no, pero el año pasado a David le costaba más tragar el personaje de Hamlin. Sí, pero es que ese es el tema. Claro, o sea, los que igual no han visto nunca la NASCAR, que si por cierto estáis viendo el podcast, os invito a que veáis. En DAZN creo que están todavía las carreras. En DAZN lo pueden ver. Os invito a que lo veáis. Hamlin tiene un alter ego que es el mismo, ¿vale? Que es como, vamos a decirlo, que es como el chico malo. Sí, el villano. Exacto, el malo de la competición, el que la lía, el que suelta comentarios, pullitas y demás. Pero yo siempre que he visto, ya te digo, esto es mi segundo año viendo la NASCAR, siempre que he visto a Hamlin, es tan claro que es un personaje, es tan evidente que es un personaje, porque nadie puede ser así, en verdad, no puede ser así en la vida, ¿no? Y yo creo que hay una entrevista este año, a principios de playoff, él en una rueda de prensa dice que a él le gusta ese papel de villano. No. Y no dice, no dice, a mí me gusta ser así. Él dice, a mí me gusta este papel de villano. Entonces yo creo que queda bastante claro que él no es así. No. Pero él se encuentra cómodo siendo el villano de la NASCAR, siendo el malo. Y creo que también es muy inteligente. Sabe que eso vende. Obvio. Y al final los coches de la NASCAR los pintan los patrocinadores, no los pintan los equipos. Al final que venga Progressive, que vengan antes FedEx, todos estos patrocinadores también hace pues el que hay un piloto del que se habla mucho porque es el villano. Claro, eso vende y eso se paga. Sí, no, totalmente. Pero es eso, aparte del personaje este que tiene Denny Hamlin, es que es muy bueno. O sea, yo este año tengo 2 amigos con los que sí que hablamos mucho de la NASCAR, porque yo antes estaba en el grupo de NASCARianos en Telegram,
pero me fui, ahora te diré por qué. Hablamos mucho de las carreras y yo siempre que Hamlin clasificaba bien, yo siempre decía, algo raro tiene que pasar para que no gane. O sea, Hamlin cuando está ahí, está ahí. Sí. Y es bastante intocable a lo largo de la carrera. Vale que las carreras de la NASCAR son muy complejas, a pesar de que la gente pueda pensar, ¿no? El famoso cliché este de, no, es que solo giran a la izquierda. No, para nada. Es nada más allá de la realidad. Mira que el concepto es simple, pero para mí a día de hoy es la categoría más interesante de ver. Una de las más interesantes. Una de las más interesantes, sí. Tienes los supercar australianos, tienes la DTM, aunque bueno, ya hablaremos porque llamarle DTM a día de hoy. A día de hoy es. Sí, y la Porsche Supercup también es bastante interesante, pero así más mainstream, la NASCAR es súper entretenida, el concepto es súper entretenido y lo que te digo, pueden pasar mil cosas, pero Hamlin este año, cuando ha estado, ha ganado. Y eso es un hecho. Y lo vas sumando a lo largo de la temporada y dices, y sobre todo la última carrera, con los problemas de... ¿Qué fueron? ¿Problemas de embrague? Pero llevaba con problemas de embrague todos los playoffs. Sí, y a lo largo de la temporada también había tenido problemas, que caja de cambios también tuvo problemas. Se le rompió el motor a él y a su compañero de equipo Chase Briscoe, que también entraba en los playoffs. La carrera antes de la final. Sí. Eso, pues bueno, enciende las alarmas en Toyota. No, al final, lo que tú dices, Hamlin es un pilotazo. Sí. Sin duda alguna... es que te diría el mejor de la parrilla ahora mismo, pero top 3, para que la gente no se me enfade. Top 3 de la parrilla ahora mismo. Y en la historia de la NASCAR, es que la historia de la NASCAR es muy larga, pero es uno de los mejores pilotos de la historia de la NASCAR. Por resultados está ahí, dentro del top 10. Y sobre todo, a mí hay algo que me gusta mucho de Denny Hamlin y es 44 años. Está haciendo esto con 44 años. Sí. Ojo. Sí. No, más que las carreras, lo que hablamos, aunque se pueda hacer todo hacia la izquierda, físicamente estamos hablando de carreras que, por norma general, que pueden durar las más cortas 2 horas y algo. Mínimo 3 horas. Si dura menos de 3 horas, todo es que bien. Muy bien. Sí, todo bien, porque hay banderas amarillas, en la NASCAR cada vez que hay bandera amarilla y safety car, luego tenemos los overtime, o sea, que hay carreras que pueden ser 2 horas y algo en el mejor de los casos y que se pueden alargar a 4 o 5 horas. Y eso físicamente es demandante. O sea, que con 44 años estar ahí... y el año pasado se retiró Martin Truex Jr. con 44 años, también otro pilotazo de la NASCAR, cierto. Y que ya el nivel no... Estaba, pero no estaba para estar entre los primeros. Sí. Para mí tiene mucho mérito lo que hace Denny Hamlin con 44 años. Totalmente. Además, lo que dices, o sea, le puedes meter a día de hoy en el top 3, porque lo que antes mencionábamos, la temporada regular la ha ganado William Byron. Eso es. Kyle, como le gusta decir a David, Kyle Milleta Larson ha sido el campeón de la Copa, de la Final Four, perdón. Y luego hemos tenido a otros destacados. Desde mi punto de vista, que yo creo que pasa como muy por debajo del radar, entre comillas, es Shane Van Gisbergen. Es que me un nombrecito. Es VJ, como le dicen los americanos, que es más fácil. Él viene de la Supercar australiana y es un piloto que ha ganado todas las carreras ruteras este año en la NASCAR. A excepción de Cota. Eso, a excepción de Cota, cierto. Pero todas. Todas. Salvo Cota, todas. Creo que no había pasado eso nunca en la historia de la NASCAR. También es verdad que esta temporada es cuando más carreras ha habido, eso sí que es verdad. Pero coño, que ha estado ahí dominando. No, es un pilotazo. Y a mí hay una cosa que me gusta mucho de SVG y es que para él es fácil, entre comillas, ir rápido en los ruteros. Sí. Pero ir en los ovales rápido es complicado. No es tan fácil. Y ahí es donde a final de temporada hemos visto un SVG que con solo una temporada en la NASCAR lo está haciendo muy bien. Y había gente que, cuando yo lo digo esto en las transmisiones, me decía por redes sociales, bueno, pero SVG nunca va a ser campeón de la NASCAR. Es que no podemos decir eso. Es que la NASCAR es tan impredecible que Shane Van Gisbergen en las próximas temporadas te mejora un poquito el nivel en ovales y puede estar ahí. Pero puede estar ahí porque el sistema hace que con ganar una carrera rutera y hacerlo medianamente bien en los ovales puedas llegar con opciones a la carrera final. Claro. Y, hombre, sería algo muy aleatorio, pero por poder pasar, puede pasar. Y yo lo veo posible porque, sinceramente y honestamente, yo no esperaba que Shane Van Gisbergen tuviese 2 top 10 en ovales este año y en ovales no fáciles. Sí. Porque creo que uno de ellos fue en un short track. Sí. Entonces, ojo, que estamos hablando de tener resultados muy buenos en tu primera temporada completa en la Cup Series. Sí, no, pero además, o sea, a mí lo que me llama, bueno, a mí, y creo que igual la gente a la que no conoce la NASCAR le puede llamar la atención, es que dices, vale, eres muy bueno en ruteros, ¿por qué no se te da bien un óvalo que solamente es girar a la izquierda? Y eso dice mucho de
cómo es la competición de la NASCAR en los óvalos, que yo creo que es la real esencia de la NASCAR, ¿no? No tanto los ruteros. Fíjate que hay muchos pilotos europeos que han probado la NASCAR. Raikkonen, Button, Kobayashi, Kvyat... Bueno, Montoya no le vamos a meter en esa ecuación porque es especial. Es especial porque también tiene raíces aquí, vamos a decir, ¿no? Sí. Pero vamos a ir a otro piloto brasileño muy bueno de la IndyCar que este año ha competido en las 500 de Daytona, Helio Castroneves. ¿Por qué Helio Castroneves no es tan rápido en la NASCAR que girar a la izquierda como hacen en la IndyCar en muchos ovales? Porque no es sencillo. Es que no es fácil, es que no es lo mismo. De hecho, el propio Alex Palou, ¿cuánto le ha costado a Alex ser rápido en los ovales? En los ruteros en la IndyCar era muy bueno, pero en los ovales es complicado. Y él lo decía, es que tienes que reaprender todo de nuevo, es que es una... Concepto diferente. Totalmente. No tiene nada que ver. No, además, y yo me acuerdo sobre todo el año pasado, ¿no? Cuando, claro, vosotros habéis, aparte de comentar, habéis tenido que hacer una función de divulgación de lo que es la NASCAR, y me acuerdo que muchas veces no salía el cliché ya lo hemos gicho ya aquí varias veces, de lo de solo girar a la izquierda, y justo la realización enseñaba planos de los onboard, y tú les veías en los onboard y es que se van peleando con el coche constantemente. Y ya cuando van en un three wide o van pegados en mitad de la curva detrás de alguien, la cosa se complica muchísimo más. O sea, es que es una categoría muy... Por eso a mí me gusta tanto, porque es que es tan sencilla y a la vez tan complicada. Fíjate, que yo creo que es lo que a mí las horas de retransmisión en DAZN se me quedan cortas para explicar todo cómo es la NASCAR. Y yo siempre lo digo, ¿no? Que a mí me gusta cuando hay un paralelo en medio de una curva, explicar cómo usan los pedales. Porque claro, tú al final ves las manos. Y las manos, lo que tú dices, están peleándose todo el rato por mantener el coche en la pista, pero todo eso está conectado también con los pies. Obvio. Y la gente se piensa que van en la curva con el pie a fondo. No. Muchas veces levantan el pie en la curva al inicio de la curva, que nosotros diríamos en la 1 o en la 3, y hacen toda la curva con el pie levantado y empiezan a acelerar, pero cuando digo acelerar, es un 10, un 20% del acelerador. Y eso, con un piloto al lado que también estás compitiendo contra él, es muy difícil calcular lo que es el 10 y el 20 cuando estás compitiendo, porque tú quieres a 100 directamente. Total. Entonces es muy complicado. Es una categoría complicada, y los coches como tal, aunque ahora estemos con la Next Gen, que es la generación, la séptima generación, los coches han avanzado muchísimo en cuanto, ya no solo a seguridad, que eso lo mencionaremos, sino a aerodinámica. Sí, aerodinámica sobre todo, ¿no? Es la gran diferencia. De hecho, tienen el efecto suelo ahora, tiene un difusor que antes no tenían, la carrocería a nivel aerodinámico está mucho más conseguida, y antes esto no existía. No, antes era como bastante más prehistórico, por así decirlo. Tiene 4 ruedas y corre. Para adelante, sí. Que yo sí que lo he oído a raíz del Instagram de NASCAR, que hay muchos comentaristas o mucha gente entendida en Estados Unidos que empiezan, y también los pilotos, que empiezan a replantearse muchas cosas por el propio coche, ¿no? O sea, el coche a día de hoy, al ser tan aerodinámico, te da más seguridad en algunas cosas, pero también hace que algunas carreras se conviertan en un poco raras, vamos a decir, no vamos a decir aburridas, sino raras, y que hay muchos pilotos, igual los que ya llevan más tiempo, que están diciendo que, bueno, igual también habría que darle una pensadita a lo que es el coche como tal, que yo sepa, la NASCAR no se está planteando hacer nada al respecto. No, la NASCAR no va a cambiar un coche que ha costado un dinero pensar y tal por 4 temporadas. No, claro. Van a estirarlo todo lo que puedan. Al final sí que estoy muy de acuerdo con esto. Este coche se hizo con un interés, y era el de mejorar las carreras ruteras. Y de hecho, lo han hecho. Qué casualidad, ¿no? Haces un coche para carreras ruteras y de repente te marcas un calendario con el máximo de carreras ruteras de la historia de la NASCAR. Al final el coche se ha hecho pensando en esto. En ovales, pues esto es lo que vemos en la Fórmula 1. Cuanta más aerodinámica, más aire sucio. Y cuanto más aire sucio, más difícil seguir al coche delante. En la NASCAR siempre ha existido un poco eso. No, y siempre ha existido ese aire sucio, pero no a estos niveles. A eso voy. Y entonces es lo complicado, ¿no? Seguir al coche delante en unas curvas que vas muy rápido, es muy difícil. Y lo vemos, ¿no? Como, cuando yo digo esa lucha de líneas, ¿no? Tú coges la línea interior y si el coche que va detrás mantiene la línea interior, aunque es la más rápida, no puedes ir igual de rápido. Claro. Porque te comes todo el aire sucio. Pierdes toda esa sustentación aerodinámica, tienes que irte al exterior. Es complejo, y con este coche más. Claro. No, que yo entiendo que al final, los que sean más perros viejos igual dicen, coño, yo prefiero como antes, ¿no? Al final esto, cada maestrillo tiene su librillo, pero bueno, sí que puede ser que en algunos circuitos como que
vamos a decir que quita cosas que pudieran pasar si fueran con coches igual más, no con tanta aerodinámica, ¿no? Sí, yo siempre a la gente que está muy metida con la NASCAR, es algo que yo hago a día de hoy, sobre todo ahora en este entre temporadas y que aprovecho, mirar carreras de antes. Sobre todo, a ver, antes de los 70 no, porque eso es otra época, pero de los 80, de los 90... Sí, con Dale Earnhardt. Sí, antes, con incluso en la época de Jeff Gordon, si podéis ver carreras de Jeff Gordon, grandes, sí. son carreras distintas. Sí. Y divertidas. Sí. De verdad que... Y sobre todo, si ya tienes un poco el bagaje de lo que conoces de estas 2 últimas temporadas que hemos hecho en la zona de la NASCAR, esas carreras las vas a entender. Aunque sean distintas, las vas a entender. Y son muy divertidas. Claro. Ves otra carrera, ves otra competición. Sí que es verdad que en cuanto a seguridad, es que, o sea, obviamente, el último que falleció fue el Dale Earnhardt. Dale Earnhardt. Y sí que es verdad que simplemente cuando ves los impactos que hay al muro, básicamente, que es lo más sutil que puedes tener en la NASCAR, que es que te vayas, que te des con alguien y vayas al muro, cómo absorbe el impacto el coche, no es igual que con las generaciones anteriores. Ya es muy raro ver un coche que salga volando. Sí que el año pasado hubo además ha pasado varias veces con el mismo piloto, Ryan Preece, en los últimos años. Pero que como 2 o 3 veces. Muy raro. Antes era súper habitual. De hecho, lo llamativo de que haya pasado esto, que el coche salga volando, no es que el coche haya salido volando, es que haya sido siempre con el mismo piloto. Sí. Porque bueno, que pase 1 o 2 veces a la temporada y dices, vale, pero que le pase esas 2 o 3 veces al mismo piloto. Y que aún así, cuando pasó eso, la NASCAR dijo, vamos a añadir un par de cositas para intentar evitar más, los famosos flaps. Desde que murió Dale Earnhardt, es un antes y un después en seguridad de la NASCAR. Pero un antes y un después. Sí. Y a mí lo que me da rabia del accidente de Earnhardt es que tú te ves accidentes de antes y después y son tremendamente más violentos que el de Dale Earnhardt. El de Dale Earnhardt, tú lo ves en directo y dices, no es para tanto. Sí. También hay que entender lo que arrastraba Dale Earnhardt detrás. Dale Earnhardt llevaba una temporada de accidentes anteriores, de problemas. Dale Earnhardt llegó a desmayarse dentro del coche unos años antes de que sucediese este accidente. Te metías mucha tralla en la NASCAR antiguamente. Hay un documental, creo, ¿no? Sobre el tema en Amazon Prime. Sí, muy interesante. De Dale Earnhardt, y no me lo he visto porque yo para esas cosas, no sé si será la edad, pero como que me deja un poco mal cuerpo, pero sí que he visto cosas de... No sé si lo comentó Petty, ¿puede ser? No, ¿cómo se llamaba? ¿Richard Petty? Richard Petty, sí, eso es. Que por cuando falleció Dale Earnhardt ya estaban con el concepto del Hans. Sí, justo. Y Dale Earnhardt era de los de yo no quiero esto. O sea, era muy vieja escuela. O sea, era... Y es que él tenía graves problemas de espalda por todos los accidentes que había sufrido. Y justamente cuando se estaba poniendo muy tal, y pasó lo que pasó, pero bueno, en fin. No, estos son pinceladas que dejamos para que le mole que se ponga a verlo, porque la verdad que la historia de la NASCAR da para mucho. Pero eso, en cuanto a seguridad ha mejorado muchísimo, porque ya te digo, o sea, antes es que veías cada cosa. De hecho, recientemente, Max Verstappen, creo que en un podcast en Brasil, cuando estuvo en Sao Paulo, dijo que a él no le llamaban la atención las carreras en ovales porque eran muy inseguras. Sí. Y de hecho, todo el fandom estadounidense se ha echado encima de Max Verstappen como diciéndole, si probablemente hoy día lo más seguro sea competir en la NASCAR o en la IndyCar, ¿no? Porque se ven multitud de accidentes en las que los pilotos salen como si nada. Eso es verdad. Mira, ya que sacas el tema de Max Verstappen, lo tenía ya apuntado, porque este año no tanto, pero el año pasado, por parte sobre todo de la prensa estadounidense, yo no sé a cuento de qué les ha dado por comparar a Kyle Larson con Verstappen. Para los que no siguen esto, lo voy a explicar muy brevemente. El año pasado, Kyle Larson, vamos a decir que ha intentado hacer sus pinitos en la Fórmula Indy, sobre todo en las 500 millas de Indianápolis. O sea, un piloto regular de la Copa NASCAR, del campeonato de la NASCAR, coge y me voy a una carrera en la Indy. Pero ojo, no una carrera. Te haces la Indy 500, te coges un jet, y te vas a Charlotte y te haces las 600 millas de Charlotte. O sea, es la double down. El año pasado no le salió bien la jugada. No, porque no pudo hacerlo. Porque no pudo correrla. Porque se retrasó la Indy y no llegó a tiempo. Este año lo ha hecho. Sí. Este año sí que lo ha hecho. Pero a lo que quiero llegar es que la prensa americana lo ha intentado. Kyle Larson es muy buen piloto. Muy bueno. O sea, yo el año pasado cuando empecé a ver la NASCAR, a mí los dos primeros que se me quedaron inmediatamente fueron Denny Hamlin y Kyle Larson. Y para mí son mis favoritos. Y Kyle Larson, sobre todo la temporada pasada, sí que estaba un pasito por delante. Aunque no ganara la Final Four, pero bueno, un pasito por delante. Pero ya la prensa americana ya estaba, claro, como no, es tan bueno en la NASCAR y también ha sido bueno en la Indy, porque el año pasado no sé, bueno,
El año pasado en la Indy tuvo un accidente, se tuvo que retirar, ¿no? Creo que en el año pasado sí que llegó a terminar, pero no estuvo ni en el top 10. Y este año sí que tuvo un accidente, que se vino antes de tiempo. Pero bueno, que, ¿sabes? Estaban diciendo, ¿no?, que es muy bueno. Y además ya no solo en la NASCAR y en la Indy, sino también ha corrido en otras categorías. 24 de Daytona ha hecho también. Y luego en categorías típicas americanas también, de estos que son óvalos en tierra. Y, o sea, el tipo es muy bueno. El tipo es muy bueno, pero la prensa americana, que es a lo que quiero llegar, lo han intentado comparar, Dios sabe por qué, con Max Verstappen. Al punto de, yo me acuerdo, no sé quién fue, decir que si tú le dejas el mismo coche de Max Verstappen a Kyle Larson, que no le costaría mucho igualar los tiempos de Max. Y que si Max fuera a la NASCAR, que esto sí que yo ahí sí que lo defiendo, y tú lo has dicho muchas veces, a Max sí que le costaría ir rápido, sobre todo en ovales. Igual en ruteros lo tendría más de la mano, porque está claro que es un animal. Max es un animal, con cualquier cosa que tenga volante y 4 ruedas es un animal. Pero claro, eso de, no, si a Kyle le dejas el mismo monoplaza que Max Verstappen, te va a hacer los mismos tiempos que Max. Bueno, yo creo que estamos de acuerdo en que esto es una tontería. Sí, no, totalmente. Y voy a empezar y habla mucho para mal, desde mi punto de vista, de la ignorancia de los americanos con respecto a la Fórmula 1. Bueno, de la ignorancia en general. Sí. Porque yo esto, si recordáis, prácticamente no le hice ni asunto. Y saqué balones fuera rápidamente. Para mí es tan absurdo el comparar. Sí, es que no tiene nada. Ya no te voy a hablar distintas categorías, distintas épocas. ¿Cuántas veces escuchamos? No, es que Max Verstappen es mejor que Ayrton Senna. ¿En base a qué? ¿Tú has visto a Ayrton Senna y a Max Verstappen juntos en el mismo coche? No. No, bueno, pero no puedes decir nada. No, es que no existe la comparación. Te puede parecer mejor o piloto eso. En tu opinión, eso es. Max Verstappen es mejor que Ayrton Senna. Perfecto. Pero no puedes asegurar, porque son épocas distintas. Si hablamos de épocas distintas, podemos hablar de competiciones distintas. No tiene nada que ver. Un coche de la NASCAR es un coche de la NASCAR, un coche de la Fórmula 1 es un coche... No tiene nada que ver. Yo te voy a decir una cosa. Tú has dicho, creo que Larson sí que podría adaptarse a un Fórmula 1, no ir tan rápido como Max Verstappen, pero sí adaptarse. Sí. Y sí que le costaría más a Max Verstappen. Pues yo pienso que sería al contrario. Pero porque Max no es el típico piloto europeo. Max es otra cosa. Sí, es un extraterrestre. Es otra cosa, sí. Yo estoy seguro que Max Verstappen se va al NASCAR y tarde o temprano lo domina. Sí. No, a ver, yo sinceramente opino igual. O sea, lo que pasa es que me intento dar ese margen de duda porque vale que fuera de la Fórmula 1 lo más que le hemos visto ha sido en Nürburgring, con el Ferrari, con el GT3, que arrasó. Pero claro, también hay que decir que Max tiene muchísimas horas de simulador. O sea, y que él prepara los coches. Sí, lo sé. ¿no? O sea, él se va, los fines de semana, se va a preparar esos coches para los pilotos que corren. Está loco con ese coche. Está enfermo. Es un enfermo. Está mal de la cabeza. Sí. Pero por eso dices, vale, fuera de la Fórmula 1 solo hemos visto hacer esto, igual en la NASCAR, por darle un poquito ese margen de... ¿no? Sí. Que puede ser, pero... Sí, con lo bueno que es, si me dijeras otro piloto, si me dijeras, venga, vamos a meter en la NASCAR a Tsunoda, porque ya ve que estamos en bueno, no metas a Tsunoda, mete a un piloto un poco de gran categoría. Mete a Hamilton. En su prime, no vamos a meterle ahora, venga, vale. Vamos a meterle. Porque este año. Hace 4 o 5 años. El Hamilton de hace 4 o 5 años. Métele en la NASCAR. Yo no te diría que Hamilton es capaz de hacer. No, pero es que, claro, también la movida es que lo que sabemos ahora de cómo es Max no es lo mismo de hace 4 años, pero sí, puede ser que a otro piloto no tan... Sí. Pero ¿qué es eso? Por eso mismo es que la comparación es absurda. Es una frase que digo mucho, las comparaciones son odiosas, pero es que esta comparación, sobre todo, es que no... Pero esto es como cuando siempre decimos aquello de, no, pero es que aunque no tengas un título, se puede demostrar que eres un gran piloto, como Denny Hamlin, y siempre, de verdad, me quedo sin dedos para contar las veces que me recuerdan a Dani Pedrosa. Es que Dani Pedrosa es un gran piloto. Sí, si nadie dice que Dani Pedrosa no sea un gran piloto, pero no tiene un título. No. Lo mismo que Denny Hamlin, si nadie dice que no, pero no tiene un título. Por eso yo estoy en mi pelea eterna de que Denny Hamlin acabe ganando un título, porque si no, se le va a acabar recordando como el gran piloto de la NASCAR que no tiene un título. ¿Por qué se le recuerda a Dani Pedrosa? Porque es un grandísimo piloto. Sí. Pero no tiene un título. Sí, es que ves, ahí también, claro, es que estamos también comparando motos con... Y no es lo mismo. No, para nada, para nada. Sí, no, además que también, luego ya una cosa es buenos pilotos de los grandes pilotos, que... Ahí está. Que también en la NASCAR ha habido de esos grandes pilotos que lo ganaban todo, sin pestañear casi, que eso sí que siguen estando ahí como endiosados, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que puede ser Dale Earnhardt, puede ser... Gordon, Petty... Johnson... ¿Sabes? Y esos están ahí y no los vas a mover de ahí, ¿no? Entonces,
Que luego ha habido muchos buenos, sí. Pero entonces ahí es cuando sí que puedes entrar en ese punto de, vale, no tienes campeonatos, tienes carreras, ya la opinión de cada uno, porque por ejemplo, yo que soy muy, muy fan de las motos y sacas a Pedrosa, a mí Pedrosa me parece un pilotazo, poniendo las motos a puntos ha demostrado que es de los mejores. ¿Lo meterías en la misma mesa de los grandes de la historia de motos? Pues igual no. Pero cerca. Cerca, pero igual no. No sé, es que es complicado, es que lo que dices pero es la opinión de cada uno. No, totalmente. Es que estamos en un mundo que parece que cuando tú das una opinión estás afirmando algo. No. Es mi opinión. Sí. Tú tendrás la tuya y claro. Ya está. Y al final, lo bonito que es debatir. Por eso a mí me gusta tanto el producto que hacemos en DAZN con la NASCAR. Yo creo que nunca me habréis escuchado decir, afirmar algo rotundamente. No. Nunca. Yo siempre que hablo de Denny Hamlin digo en mi opinión, o siempre que hablo de Joey Logano, además siempre intento matizarlo. Para mí Joey Logano es uno de los mejores pilotos que hay en la parrilla, pero a día de hoy no está en su prime. El Logano que hemos visto hace 4 o 5 años... Como Kyle Busch, por ejemplo. Exacto. Madre mía. Kyle Busch, en su época, lo que hizo Kyle Busch de perderse las 10 primeras carreras de la temporada y acabar ganando el título, flipas. También con ayuda del formato de los playoffs, pero bueno. Pero lo gana. Sí. Eso es increíble. Y ahora estamos viendo al peor Kyle Busch de la historia. El vinagres, el pobre. Pero es que este es el tema. Que hay que entender que cuando uno da una opinión no está diciendo que eso sea 100% real, ¿no? Para todo el mundo. Totalmente. Y hablando de opiniones, estamos hablando de la NASCAR a tope, pero como tú comentas tantas cosas, ¿qué opinas de lo que queda de temporada? Bueno, de la temporada en general de la Fórmula 1. Bueno, a ver. La última carrera, porque bueno, estamos a lunes, días después de la carrera en Qatar, que ha ganado Max. Bueno, vamos a resumirlo muy mucho. Max está segundo en la general a 12 puntos del primero, que es Piastri. Norris, perdón, eso es. O sea, está la cosa, pues como el año de Hamilton-Verstappen, está la cosa en la última carrera, está muy, muy entretenida. Pero eso que te iba a preguntar, tu opinión. Tú que has estado más cerca comentándola, yo este año sí que saca la Fórmula 1, yo tengo un problema que soy ferrarista. Y como me dice un amigo mío, ya vemos la Fórmula 1 por puro sadomasoquismo, porque es que si eres ferrarista y ves la Fórmula 1, la dejas de ver. Y más ahora. La dejas de ver porque a mí me pasa que llega el domingo y dices, a ver, ¿hay NASCAR? Que le den a la Fórmula 1. Tenéis que ver el Campeonato del Mundo de Resistencia, que ahora está bien, Ferrari ahí. Eso es otra cosa. Sí, las únicas veces, yo cuando gana Ferrari saco la bandera de Ferrari en la terraza, y las únicas veces que este año he sacado la bandera es porque han ganado en el Mundial de Resistencia. Pero lo que decía, o sea, la temporada este año está muy interesante, no la he visto tanto. Tú que sí que estás ahí, sobre todo con la F1 Academy, o sea, con la F1 Kids, perdón, cuando es hablando realmente de la Fórmula 1. Bueno, yo creo que ha sido una temporada interesante, una temporada que tiene los feelings, ¿no? Las vibes de ese 2007 con McLaren, con Hamilton, Alonso, que en la última carrera les quita el título Raikkonen. Y yo os voy a dar datos, que yo soy muy de estadísticas. Sí. Llegábamos a Qatar en una situación en la que si aplicábamos la puntuación actual a entonces, Verstappen llegaba a una posición mucho mejor que la que llegó Raikkonen entonces. Sí. Y sale de cara a la última carrera con una posición exactamente igual que la que salía Raikkonen. Es decir, si llevamos la puntuación actual... ¿Raikkonen no estaba tercero en la carrera de Brasil? Vale. A 12 puntos. Sí. Ah, vale, a 12 si aplicamos, puntos. Si aplicamos el sistema de puntos actual al de la temporada 2007, Raikkonen salió a 12 puntos de la última carrera. Es decir, llegó a Brasil a 12 del primero, que es exactamente lo que lleva más Verstappen. Sí. Tiene, además con McLaren de por medio, o sea, tiene unos feelings de que esto va a ser un 2007 increíble. Ahora bien, la temporada... Es que este reglamento es terrible. Este reglamento es terrible. Yo, mi opinión, si pierde el campeonato Norris, lo ha tirado a la basura McLaren. Sí, es mi punto de vista. O sea, lo que pasó en 2007. Sí, no, totalmente. ¿No? Sí, por eso entiendo la analogía que haces, pero que es eso, que es muy triste, teniendo además McLaren, que ya ha ganado 12 carreras el Mundial de Constructores, o sea, como equipo es el equipo más fuerte, porque Red Bull tienes a Max, que es un extraterrestre, pero si te vas a ver a su compañero de equipo, Anay, o sea, no ha hecho nada. Pero nada. No ha hecho nada. Y eso demuestra que, ya aparte de que Max es muy bueno, que el coche no está, creo yo que no está... No debería estar haciendo los resultados que si tuvieras a otro piloto no estarías haciendo esos resultados. Total. Entonces, que tengas a dos pilotos liderando el campeonato todo el año y que en las últimas carreras
por decisiones, que eso también, en fin, esto es que, Esto hay que ver las carreras, da por mucho, pero ha habido decisiones por parte del equipo extrañas. bastante extrañas, reacciones también bastante extrañas, que se ve claramente que lo que quieren es... Han apuntado... La sensación que da a la vista, Yo creo... Javi, la sensación que da a la vista es que McLaren ha apostado a saco por Norris. Y cuando a Norris no le ha salido bien... No considero que hayan apostado por Norris, pero sí que hay una preferencia. O sea, yo creo que... A eso voy. Y esto lo voy a explicar rápido, para no tirar mucho. Vale. La gente piensa que el coche de Piastri es distinto al de Lando Norris. Bueno, es que eso lo piensa todo el mundo, lo piensa hasta en las motos. Es cierto. Pero no porque McLaren haya querido. No, claro, por decisión. Es porque ha querido Piastri. Ya. Hay un momento de la temporada, no recuerdo muy bien, que hay un cambio de suspensión en McLaren, que es una mejora de la suspensión. Y Piastri no quiere esa suspensión. Lando Norris sí. Esa suspensión va bien, pero Piastri no le gusta, no la quiere. Y McLaren dice, si no la vas a usar, no. es tu decisión, pero nosotros no vamos a evolucionar la tuya. Claro. Vamos a evolucionar la de Lando Norris, que en los datos es la que nos da que es la mejor. Y Piastri dice, ok, McLaren continúa evolucionando la de Norris, sí. Pero la de Piastri, desde que hacen este cambio, se estanca, se queda ahí. Entonces, ¿es un coche distinto? Sí, pero no por decisión de McLaren. Ya. Es por decisión de Piastri. Ya. Y es que justo hay un cambio, además que esto lo puede ver cualquier persona, en todos los grandes premios, antes del Gran Premio, hay una nota informativa de los cambios que introduce cada equipo, tanto si es de performance, de rendimiento, como si es una nueva pieza porque mejoran, ¿no? Sí. Y esto está. Y además se puede ver. Yeah. Y yo entiendo que al final lo que vende es decir que a Piastri le están, saboteando el coche, vamos a decir, pero no es la realidad. No. O sea... Y dicho todo esto, en McLaren hay preferencia para que gane Lando Norris. Sí, no, eso está clarísimo. Eso seguro. Está clarísimo. Eso seguro. Este fin de semana, mira cuando ha hecho las poles Piastri, las caras. Sí, eso estoy seguro. Pero eso está muy feo. O sea, eso yo no le veo el sentido, porque al final yo entiendo que puedas... Un equipo empieza una temporada con unas intenciones, con unas pretensiones, ¿vale? Y yo puedo entender que McLaren en este caso diga, oye, mira, Norris, que lleva con nosotros tanto tiempo, que es el piloto con más fundamentos, ¿sabes? Con más capacidades para lidiar en todos los ámbitos, queremos que gane él, vamos a dejarlo ahí, queremos que gane él. Pero claro, va pasando una temporada y ves que otro piloto por el que no tenías tantas esperanzas, dentro de que Piastri es muy bueno, le está dando la vuelta a la tostada, la vuelta a la tortilla, tío. Ya. No hagas, que también lo ha hecho Ferrari el año pasado. Acuérdate cuando ganaba Sainz o hacía un podio Sainz, que no había nadie de Ferrari. O sea, no estoy diciendo que esto sea exclusivo de McLaren, pero que sí que son cosas que hacen ya no solo que des una imagen un poco cuestionable en cuanto a qué narices estás haciendo, sino que encima da pie a estas habladurías que dices tú de no, es que le están poniendo el coche peor a uno que otro, como hace años con Checo en Red Bull. No, es que le están boicoteando el coche. Con Fernando Alonso y Hamilton. Igual, exacto. Que de eso, según se dice, hay pruebas. De eso hay pruebas. Yo no voy a hablar, pero según se dice. Ahí sí que hubo cosas bastante. Según se dice, hay pruebas. Sí. El tema de esto, yo creo que McLaren lo ha abordado mal. Sí, no, totalmente. Porque nos ha vendido a la prensa y a todos, nos ha vendido que no, es que queremos igualdad, no queremos órdenes de equipo, queremos que los pilotos peleen. Mentira. Pero a la vista está. Sí. Quiero decir, No, y de hecho, totalmente. en Qatar hubo una reunión del equipo con Lando Norris y Piastri para intentar abordar el que Piastri ayudase a Lando Norris. Vale que Piastri estaba a 24 puntos. Ya, pero es que 24 puntos estamos hablando de que a Norris choque y él gane y ya estás. Claro, es decir, que no estás fuera de la lucha. No, para nada. Claro. Es decir, el hecho de plantear esto cuando tú todavía tienes opciones muy, muy lejanas, pero las sigues teniendo. Está feo. Muy feo. Está feo. Muy feo. Pero bueno, esto está siendo lo picante de la temporada, pero lo que has mencionado tú antes, el reglamento de la Fórmula 1... Es que además, es un reglamento absurdo, perdona, Santi. Sí, es un reglamento absurdo porque es un reglamento que no permite seguir al coche de delante, que no lo estamos viendo, no puede seguir al coche de delante, pero además, cuando tienes la capacidad de seguir al coche de adelante y quieres ser un poco agresivo en el adelantamiento, el reglamento de adelantamientos, que también está aparte, los driving estándar que dicen... también te capa un montón, como tú dices. Porque si no estás por delante en el vértice de la curva... Tienes que devolver la posición, no puedes cambiar. Toda la vida de Dios. Sí, tú tienes que dejar en el exterior el espacio de un coche y en el interior el espacio de un coche. Si no tienes a nadie dentro. Pero en el momento en el que te iguala el eje trasero con el eje delantero, tú no puedes hacer como que no hay un coche ahí. Además, claro, o sea, tú y yo tenemos una diferencia de edad. Tú te empezaste a aficionar en el 2003. Yo recuerdo cuando Schumacher corría en Benetton. O sea, te saco unos años en eso, pero sí que recuerdo esa época, y ya te digo que con un par de colegas eso lo hablamos mucho, en esa época precisamente de la Fórmula 1
¿Vale? En la Fórmula 1 la gente tiene la tendencia a endiosar épocas pasadas, Totalmente. ¿vale? Pero en la Fórmula 1 siempre has tenido lo mismo, que has tenido 1, 2, 3 equipos que han destacado con respecto al resto. Y luego dentro de esos equipos, un piloto. Y eso siempre ha pasado en la Fórmula 1. Y siempre va a pasar. O sea, es que eso es un hecho, siempre va a pasar, ¿vale? Pero en esa época de los V10, el 2003 y demás, las carreras eran súper entretenidas porque tenías varias carreras dentro de la misma carrera. Como había repostaje con gasolina y demás. O sea, las carreras de por sí, aunque pudieras tener a un equipo Michael Schumacher exacto, destacando y dominando, la carrera, tú veías las carreras y eran interesantes. Entonces, los coches, los pilotos se tenían que pelear con los coches. No había que gestionar, o sea, sí hay que gestionar goma, pero no es como ahora, que hay que gestionar 50.000 cosas. ¿Sabes? Es como que antes sí que había más entretenimiento con la carrera en general. Ahora es como, bueno, si llueve puede ser interesante, si hay un safety car puede ser interesante, si no, a la que ya estás viendo la clasificación, ya tienes la carrera prácticamente vendida. Esto es lo que pasó en Qatar este fin de semana. En Qatar la carrera apuntaba a procesión, Sí, pero literal. sí, sí. Y la única salvedad es que hubiese un coche de seguridad entre la vuelta 7 y 10. Justo. Coche de seguridad en la vuelta 7. Ya. Y es lo que dinamitó la carrera. Sí, 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 sí. Porque si no, era una procesión absoluta. Pero ¿qué es eso? Que los coches, o sea, el formato, yo creo que los coches también tienen gran culpa de Sí, cómo no. son coches muy grandes, con muchísima presencia aerodinámica. Luego el tema de la motorización. O sea, yo creo que la Fórmula 1 ha ido dando pasos, primero en pos del ecologismo, que no entiendo. Y del avance tecnológico. Del avance tecnológico, Vale. eso sí que lo entiendo, pero claro, también te han intentado vender la moto de que vamos a intentar hacerlo más asequible para todos los equipos. Escucha, si querías hacerlo asequible, sigue dejando los V8 atmosféricos, que ya es una tecnología más que masticada. Y no, ahora venga, el V6 turbo con motor eléctrico, con recuperación de no sé qué, no sé cuántos. Para el espectador, yo que llevo muchos años mamando la Fórmula 1, o sea, las carreras a día de hoy son un auténtico coñazo. Antes te podía pasar en circuitos como Mónaco o circuitos como Monza también, que no había muchas cosas. Ya, la clasificación ya te iba a decir más o menos lo que podía pasar en la carrera, pero es que ahora... Y es que al final, mira, has dicho una cosa muy interesante y es que van más allá de buscar toda la huella verde, vamos a decir. Sí, Tienes una opción muy fácil intentando no cruzarte medio país como estás haciendo. Medio mundo, perdón. dejar de como hacer estás carreras haciendo. por la noche. Exacto, ese es otro tema, que llevamos 3 carreras consecutivas por la noche. Las Vegas, Qatar, ahora Abu Dhabi. Y luego, ¿qué necesidad tenemos de cruzarnos medio mundo en una semana? Sí, Nos hemos ido de Las Vegas a Qatar en 7 días. sí, sí. Es decir, tienes muchas herramientas para perseguir esta huella verde Ujú. sin meterte de lleno en los coches. Sí. Y que me parece muy bien que lo hagas en los coches, que hay que Sí. hacerlo. Pero ostras, es que como que el argumento falla, ¿no? No, el argumento cojea, pero vamos, muchísimo. Ujú. Y que luego encima puedes tener ese argumento, pero que el reglamento permita ciertas cosas. Claro. Pero es que tampoco lo estás haciendo. Entonces, el año que viene sí que es verdad que va a haber ciertos cambios, la aerodinámica se supone que cambia, volvemos a las llantas de 15, 16. El año que viene es una auténtica locura, ¿no? Pero son pasitos muy, muy, muy cortos desde mi punto de vista. Yo tengo miedo a 2026. Porque creo que puede ser. Creo que puede haber unas diferencias de equipos muy grandes. Ya. Muy Vamos, grandes. además que es verdad que este año, o sea, el año que viene, la presencia, o sea, el porcentaje del motor eléctrico aumenta. Sí, no, es. Lo que se oye. Ya. Yo vale. no tengo un 100%, porque ya sabes que la información que te llega es la que es. Sí. Pero yo lo que oigo es que 2026 puede ser complicado. Ya. Complicado. Interesante, pero complicado. No sé, yo insisto en que no van a hacer cambios drásticos para volver a darnos esa Fórmula 1 interesante. Ya no solo por el sonido, que también por las motorizaciones, sino por el concepto como tal. Lo que decías también luego a la hora de adelantar y demás. No, es que no ponemos los repostajes de combustible por seguridad. Escucha, mírate una carrera de la NASCAR, que anda que no hay repostajes con combustible y no pasa nada. Lo más que puede pasar es que el que va con el bidón de gasolina se tropiece o le dé una rueda. Pero precisamente ahí lo acabas de decir. ¿Por qué en la NASCAR es con un tanque de gasolina? Con una, vamos a explicarlo a la gente. Es un tanque de gasolina como una botella al de hombro, 5 litros que la cargas al hombro. ¿Por qué se hace eso? Para que la gasolina entre al coche por su propio peso. Sí.
Porque si tú la inyectas, vamos a decir, como hacen en la Fórmula 1, hay problemas de seguridad. No lo hagas así. Hazlo como hacen en la NASCAR. Pero no veo yo a la Fórmula 1 poniendo esas pero, cosas. Es como pero porque la NASCAR... rudimentario. Exacto, has dado con la palabra. Porque la Fórmula 1 no va a permitir hacer algo tan rudimentario. A lo mejor el secreto está en lo rudimentario. Sí. A lo mejor. O bueno, si quieres hacerlo seguro, pon un mínimo de paradas. Un mínimo de tiempo en las paradas, como hacen en los campeonatos GTs, donde para igualar los equipos pro de los equipos plata y bronce, que no tienen tanta ergonomía, ponen un límite de tiempo en boxes. Cierto. Y dices, bueno, pero ya entonces quitas la chicha, ¿no? De que haya lucha en boxes. Entonces, ¿qué queremos? ¿Seguridad? ¿Queremos competitividad? ¿Qué queremos? Queremos cambios. Claro, si alguien no ve de la Fórmula 1, queremos cambios. Es igual con lo de la lluvia. Es que no corren en lluvia porque tienen miedo, ¿no? No corren en lluvia porque no hay visibilidad. No se ve nada. Sí. Cambia, quita el efecto suelo para que no haya esas estelas de agua que hay. Claro. Sí se puede hacer, pero hay que ir, hay que plantear esa hoja de ruta y seguirla. Sí, que digas, mira, carrera mojado, pues estáis obligados a usar este suelo, por ejemplo. A mí lo que me da mucha rabia de la Fórmula 1 y de la FIA es la inacción. Nos tiramos 5, 6, 7 años hablando de lo mismo para no cambiarlo. Sí, no, totalmente. Que entiendo que luego hay muchos, ¿cómo decirlo? Muchos intereses detrás. Y que hay equipos que dicen, no lo cambien. Ya. Lo entiendo, que es complicado. Claro, no sé, es una crítica porque hay que estar ahí y vivir lo que te están diciendo por detrás. No, sí, lo puedo entender porque la Fórmula 1 es que es el escaparate de las marcas, o sea, hay mucho dinero, hay muchos intereses, y ya no solo en las marcas. Y tú planteas un cambio. Gobiernos, política. Y tienes que contar con los 10, 12 equipos que estarán contigo. Porque si de esos 10, 7 dicen que no... No, totalmente. Y bueno, vamos a ir terminando, que nos hemos ido con la Fórmula 1, macho. Yo quería seguir hablando de la NASCAR, pero bueno, es que al final es que nos mola hablar de competición de motorsport, que es que a ti te nació el gusanillo con eso, o sea, empezaste a trabajar por eso, y a mí me gusta eso, que no había trabajado nunca de eso, pero muy brevemente, al final ¿qué opinión te merece? Espérate, que me reorganizo yo la cabeza. La sensación que a mí me quedó con la última carrera es, en cuanto al paddock de la NASCAR, es que una sensación agridulce, mucha gente sintiendo lástima por Hamlin o pena por Hamlin, y que Lawson ha ganado, pero la sensación que me da a mí, y no porque sea forofo de Hamlin, es como que hay una sensación rara en cuanto a que Lawson haya ganado el campeonato. No sé si tú opinas. Estoy totalmente igual. Sí, y de hecho, lo que yo no había oído nunca a rivales, sobre todo al que causó la bandera amarilla. Es que fue después de la carrera, en mitad de la rueda de prensa. Exacto, y decirle, lo siento. Y fíjate, Denny Hamlin le contesta, it's happened. Sí, no, es lo que hay. Sí, así son las carreras. Sí. O sea, Denny Hamlin es consciente de que es lo que hay. Es lo que hay. Sí. Al final, lo que pasó, todos opinamos igual. El público estadounidense opina igual, pero es que el público estadounidense lleva, desde que metieron los playoffs, que no quieren los playoffs. Antes de los playoffs estaba el Chase, que era más interesante, porque el Chase no había eliminación. El Chase era como 2 temporadas regulares en una temporada. Cuando terminaba la primera temporada regular, se clasificaban 12, y ahora esos 12, de ahí en adelante, pero no llegabas con eliminaciones, no llegabas al final con un piloto que no merecía estar en la final. ¿Cómo podría ser el caso? Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo en que bueno, pues la sensación agridulce de que podía. Además, que es que la temporada estaba hecha para que ganase Denny Hamlin. Sí, con todo lo que había pasado del 23-11 y Front Row Motorsport contra la NASCAR, todo esto. Lo tengo apuntado, pero no lo he sacado porque es que eso también es un melón que da para muchísimo rato. Es que Javi, lo bueno que tiene es que sabe muchísimas cosas. O sea, se nota que lo que más te empapas es la NASCAR, y es que da para hablar de muchísimas cosas. Que, bueno, era el año de Denny Hamlin. Sí, no, totalmente. Era el año. Entonces yo creo que todos, incluso la propia NASCAR, se dieron cuenta de que pues, hemos perdido ahí una oportunidad. ¿Y por qué digo la propia NASCAR? Porque alguno dirá, pero si van en contra de Denny Hamlin, ya, pero la historia era que ganase Denny Hamlin. Y la NASCAR sabía que si ganaba Denny Hamlin tenía mucha más repercusión que si ganaba Lawson, que es lo que ha pasado. Totalmente. ¿Qué pasa ahora? Que la NASCAR se está planteando, y casi se da por hecho, que el año que viene se acaban los playoffs. Eso no lo sabía. Antes de que empiece la temporada se va a decidir cuál es el sistema. Pero dan casi al 90%, por eso que los playoffs actuales no van a seguir. Yo lo que más había oído, que lo comentabas tú, es que sí que iban a cambiar el circuito en el que se iba a disputar la última carrera. Que es Homestead Miami ahora. Que eso sí que ya se daba por sentado, pero no sabía yo que iba pues ahora están planteando. Bueno, están planteando, no. Dan por hecho. Toma ya. No te voy a decir al 100%, pero al 90%,
que el año que viene el sistema de playoff que tenemos este año, o que hemos tenido este año, mejor dicho, va a cambiar. Va a cambiar. No va a estar. Y ahora te pongo en la situación de Austin Miami, que ha metido dinero para ser la última carrera del año. Sí. Ahora te cambian el formato. Ahora a lo mejor ser la última carrera ya no te compensa. Ya. No sabía, qué bueno. Sí. Ostras. Está en la mesa. Ya. Pero no hay ningún... Es que lo que hablamos, yo entiendo que la NASCAR quiere ser espectáculo, pero cuando ya el espectáculo está haciendo que diluyas mucho el concepto de competición... Total. Que lo que he dicho varias veces, la competición no es justa, pero cuando ya estás poniendo unos factores que... No sé. Me parece bien. O sea, que le den una vuelta más que... Sí, lo que yo siempre he dicho, que es una vuelta de tuerca. No cambiarlo radicalmente, pero total. Una vuelta de tuerca. Sí, porque además este año habían implementado como una copa, ¿no? Dentro de esto de que hacían como... NASCAR In-Season Challenge, que era como... ¿Quién se acuerda de eso? Tú te acordarás porque lo has tenido que retransmitir. Los aficionados ni nos acordamos de eso. Porque al final, ¿qué es lo que ganaban? $1 millón. Que no es poco. Para ellos está muy bien, pero para... Pero lo ganó Ty Gibbs, que es un piloto que no ha ganado una carrera en sus 2 años en la NASCAR, que es un piloto joven, con mucha proyección, pero que no ha ganado ni una carrera, mientras que sus 3 compañeros de equipo han ganado varias. Qué terrible. Sí. Y luego encima, aparte, ya después de la última carrera, yo hubo un momento en el que digo, Hamlin nos dice hasta luego. De hecho, él hace un podcast... Estuvo ¿cuántas semanas? Estuvo como 2 semanas. Sí. Es que él hace un podcast semanal. Sí. No lo hizo. Y ya todo el mundo estaba como, oye, ¿será que le ha... Es bueno, que fue hay que respetar que es un... Sí, lo que pasa. Sí, no, totalmente. Y antes, al principio, hablábamos de formación como comentarista, muy brevemente. Claro, tú como llevas tantas categorías... ¿cuánto trabajo hay detrás para poder llegar un domingo a la carrera y decir, puedo comentar la carrera bien, con toda la información que necesito? Bueno, tiempo. Es que yo no te sabría cuantificar, porque para mí no es tiempo. Para mí es que yo disfruto de esto. Pero que es mucha información que hay que tratar. Al final yo me levanto cada día, y cuando digo cada día es que yo no descanso. Yeah. Yo me levanto y mi cabeza vive por y para. O sea, no hay... Me levanto y miro los resultados. Estoy todo el rato con prensa, con mis compañeros, leyendo todo lo que opinan, todo lo que ponen. Al final estoy constantemente, ¿no? Viendo un poco qué es lo que pasa en el mundo del motorsport. Y luego, por supuesto, consumiendo todas las categorías. Yeah. Este fin de semana todo el mundo estaba pendiente de Qatar, que es muy interesante. La Fórmula 1, por supuesto. Yo los he estado viendo la Supercar. Los Supercar y el último rally de la temporada, que Sebastián Ogier se ha convertido en 9 veces campeón del mundo de rallys. Y yo lo recordé en rally, o sea, en redes, yo dije, oye, está muy bien lo de Qatar, pero está pasando esto. Que tenemos la final de temporada de Supercars y de rallies. Y Sebastián Ogier ha ganado el campeonato del mundo, el 9º, perdiéndose 3 citas. Porque él no está a tiempo completo, está a tiempo parcial. Otro extraterrestre. Al final, para mí es sencillo, porque como estoy todo el día conectado a esto, pues no es complicado. Y luego, que entiendo que por ahí va la pregunta, mucha gente me dice, ¿cómo te conoces a todos los pilotos? ¿Cómo haces para tenerlo todo tan...? Bueno, esto es como en el fútbol. En el fútbol es más complicado. ¿Cuántos jugadores tiene cada plantilla de equipo? 20 y tantos. ¿Y cuántos equipos hay? 20, más la Premier. Y no es tan difícil. Hay periodistas de fútbol que se lo saben de pe a pa, donde han estado, donde han jugado. Bueno, pues en la Fórmula 2, Fórmula 3, por Supercup es similar. Al final es preparártelo muy bien, saber qué han hecho cada uno de ellos y empaparte del mundillo. Al final, cuando sigues un poco las categorías, F2 te vas empapando con el tiempo. Es muy sencillo porque al final los que están en F3 el año que viene van a estar en F2 y los que están en F3 el año anterior van a estar en F4. O sea, que es relativamente sencillo, aunque no lo parezca. No. Es que es eso. O sea, puede no parecerlo, pero que obviamente si te apasiona lo que haces, ya te ahorras un esfuerzo, vamos a decirlo así. Ojo, que hay trabajo. Sí, no lo sé. Que no quiero decir que no, es muy sencillo. No. Pero quiero decir que para mí no es trabajo, porque como me gusta, pasión. Como es pasión, como lo disfruto, pues es algo que llevo en mi día a día. El año que viene tenemos NASCAR en DAZN. ¿No lo sabéis todavía? No te puedo decir nada. ¿No me puedes decir nada? No te puedo decir nada. Bueno, esperemos que sí. Todo apunta que sí. Esperemos que sí. Pero no te puedo decir nada. Yo creo que es un formato que va a ir cogiendo fundamento en España. Yo creo que tiene muchas cualidades para arraigarse, ya no solo en España, sino en general en el mundo del aficionado al motorsport. Por lo que hablamos, ¿no? Es este rollo de gladiador, de pelea un poco más a la antigua, de chapa, ¿sabes? Yo creo que hay esas cosas que... Y la NASCAR tiene una cosa, Santi, que a mí me gusta mucho, que es
todos saben lo que tienen que hacer. Hay un pacto de caballeros. Sí, totalmente. Y no hay un reglamento que diga, si nos chocamos, sanción como para la ti. Fórmula 1, no hay nada de eso. Aquí todo el mundo sabe cómo hay que correr. Sí. Y si no competimos de la manera que queremos, lo solucionamos después. Y es así. Es así, literal. Sí, ojalá la gente en España se vaya aficionando más. Yo puedo entender que le pueda costar un poquito a la gente, que lo pueda ver muy simplona, pero de verdad, desde aquí, los que nos puedan estar viendo, si no habéis visto ninguna carrera, veros una, tranquilamente, con calma. O sea, escuchar a Javi y a David, que siempre explican las cosas muy, muy bien. Y de verdad, si te gusta, si eres como yo, que añoras épocas pasadas de la Fórmula 1, la NASCAR te va a gustar. Estoy convencidísimo de ello. Yo, a día de hoy, es la categoría más entretenida que conozco. No hay ninguna tan interesante como la NASCAR, pero hay que entenderla. Igual. Hay que entender. Por eso digo, veros una carrera, igual no es tan fácil de entender como una carrera de Fórmula 1, pero a la que os veáis 2, 3, ya la esencia la captas y vas a entender un poco todo. Es que es el problema del motorsport. Al final el fútbol en Australia, en China, en Japón, es igual, pero el motorsport, depende de la categoría, es totalmente distinto. Totalmente. Javi, lo vamos a ir dejando por aquí. Perfecto. Que ya llevamos más de una horita. Te digo lo ¿Ya mismo. una hora? Sí. Me dejo cosas en el tintero. Bueno, ojalá la temporada que viene repitamos, a ver qué es lo que pasa, a ver si hay NASCAR, no hay. Pues si no, bueno, de otras cosas que contigo ya veo que se puede hablar de absolutamente todo, así que gracias por venir, Javi. Muchísimas gracias a ti. Por tu tiempo. A vosotros, los que estáis al otro lado de la pantalla, gracias, como siempre, por vuestro apoyo, por darle like, por comentar, por compartirlo. Gracias hasta el día de hoy, por donde estamos, que podemos traer a gente tan interesante como Javi. Y nada, nos veremos en el próximo vídeo, que me da a mí que ya después de este va a ser el año que viene, o sea que si no nos vemos, felices fiestas, feliz Navidad y feliz 2026, o sea que nos vemos el año que viene. Hasta luego.